de las universidades, de lo que algunos consideran una contrarreforma universitaria, y lo que también hoy tuvo reacción desde el gobierno, la aprobación en el Congreso, Juan Carlos, de este cambio que facilita o básicamente determina una suerte de licenciamiento permanente para las universidades. Ya no van a tener que renovar esa autorización para seguir operando, ¿no? Sí, bueno, hay consideraciones al respecto a favor y en contra, ¿no? Algunos dicen que pues esto disuade a las universidades de seguir invirtiendo y mejorando. Otros más bien señalan que en muchas partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos, no hay una acreditación de una institución a las universidades. Las universidades, la gente postula, ingresa o estudia por el prestigio, no porque tenga una acreditación o una calificación de alguna entidad del país. Bueno, hay esos puntos de vista. Lo que pasa es que recién nosotros hemos estado ordenándonos tras la creación de la SUNEDU porque no había una supervisión a las universidades, porque todos sabíamos que se creaban libérrimamente, ¿no? Entonces, en fin, hay muchas posturas, pero vamos a ver qué dijo el ministro de Educación, porque se le preguntó hoy día en relación a la promulgación de esta norma que otorga la licencia permanente a las universidades del país. Con relación al licenciamiento, a la ley que ha sido aprobada por la Comisión Permanente en el Congreso, pero que ya venía de una discusión amplia en donde hubo una primera observación, algunos temas que estaban ahí pendientes, la 32105. Esto nos plantea un escenario nuevo. En el Perú tenemos 95 universidades públicas y privadas, todas con licenciamiento. Las nuevas universidades que se han creado después del fin de 8 años de moratoria, en donde no podíamos crear universidades, van a tener que pasar un licenciamiento. Solamente no se repetirá ese proceso de licenciamiento para las 95 que ya lo tienen. Y de estas son 49 públicas y 46 privadas. Las 49 públicas atienden a más de 360.000 alumnos. Las privadas atienden a más de 1.100.000 alumnos. La SUNEDU y el CINEACE, que dependen del Ministerio de Educación, van a desarrollar las normas complementarias a esta ley que ha sido aprobada recientemente y que la presidenta ha autografiado, para poder complementar lo necesario y ver cómo podemos tener una supervisión permanente, recibir los informes, hacer auditorías internas y externas también, para ir vigilando y construyendo esta nueva etapa, si me permiten, de un nuevo ciclo de la reforma universitaria que será muy positiva para este 1.400.000 alumnos que están en nuestras universidades en el ciclo de educación superior. He escuchado una crítica que dice, bueno, ya se acabó la reforma, ya no hay más calidad de la educación, y eso no es exacto. Yo creo que son tremendistas quienes tienen una declaración de ese tipo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es una labor continua y permanente para asegurar las condiciones básicas de calidad educativa en las universidades. Cuando una facultad o una universidad entraba en el proceso de licenciamiento, prácticamente se paralizaba toda la universidad. Todo el mundo dedicado a este proceso, además de los altísimos costos que significaba la convocatoria a expertos y, en fin, toda una batería de personal que tenía que trabajar en ello. Hoy creo que se están simplificando las cosas, creo que es para bien. Las universidades que ya gozan de licenciamiento tendrán este régimen y las nuevas tendrán que someterse al que ha de venir. Bueno, ahí estaba entonces el Premier y antes el ministro de Educación, Morgan Quero, hablando, reaccionando ante esta ley que asegura el licenciamiento permanente de las universidades. Ustedes entenderán que, claro, por eso hay gente que dice, oye, esto es una contrarreforma, es un retroceso, porque la idea era que las universidades se preparen, se alisten para cada cierto tiempo volver a licenciarse,
para cada cierto tiempo mantener esos estándares de calidad, ¿no? Pero en el Congreso también creo que ha operado, digamos, desmontar esta reforma educativa, porque hay también intereses, Juan Carlos. Las universidades son un negocio para muchos políticos peruanos, ¿no? Bueno, vamos a pedirle su opinión a Carla Gamberini, que está en comunicación con nosotros, para pedirle, en todo caso, su parecer, ¿no? Es decir, este licenciamiento permanente, qué tan positivo es, qué detalles le ve, si es que finalmente esto podrá abonar o no en la calidad de la educación peruana, que es lo que todos queremos. Carla, ¿cómo le va? Muy buenas noches. En principio, ¿qué le parece esta norma? ¿Le parece positiva? ¿Qué atisbos le ve? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Hola, Santiago, buenas noches. A ver, primero, creo que hay que entender qué es el licenciamiento. Entonces, el licenciamiento es este proceso por el cual pasaron las universidades, como ustedes han mencionado, 95 de ellas lo aprobaron, en los cuales se les medía las condiciones básicas de funcionamiento. Y con condiciones básicas nos estamos refiriendo a docentes capacitados, un plan curricular consistente, infraestructura mínima como agua y desagüe, que sabíamos que algunas universidades incluso no tenían, etc., ¿no? Entonces, esto es el proceso de licenciamiento. Ahora, entonces lo que esta norma nos está diciendo es que las universidades que ya aprobaron este licenciamiento no tendrían que volver a pasar por ello, porque se supone que estas condiciones mínimas deberían estar garantizadas. Hay un vacío en la norma, porque efectivamente muchas de ellas, y vamos a pensar que la mayoría, va a garantizar estas condiciones mínimas, pero lo que la norma dice es que entonces la única manera ahora de pedirle a las universidades que lo prueben va a ser con el proceso de supervisión que la SUNEDU va a efectuar. Pero el vacío de la norma está en que no nos detalla cómo va a ser esta supervisión, qué capacidades hay que instalar para hacer esta supervisión, se tienen los recursos o no. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De la voluntad de los funcionarios que supervisen? Entonces, ahí sí se pone en riesgo la educación de calidad. Otro vacío en esta norma es que al quedarse hablando de licenciamiento y de condiciones básicas, realmente no se llega a lo más importante, que es la garantía de la calidad académica y competitiva de los estudiantes. Y esa garantía se da por la acreditación institucional de las universidades, que aquí en este país, por ejemplo, muchas universidades privadas tienen esta acreditación de nivel internacional, pero las universidades públicas no cuentan con acreditaciones institucionales. Entonces, es muy complejo que la norma diga, ok, sigan funcionando, pero entonces queda un vacío hacia cómo voy a garantizar no solo condiciones mínimas, sino calidad de verdad, con un proceso de acreditación, por ejemplo. Entonces, ahí tienes dos vacíos que quiero resaltar primero en esta norma. Bueno, interesante este punto de vista como para arrancar un poco el debate y la discusión, pero ¿podemos considerar que esto es un paso atrás al proceso iniciado en el 2014? Porque también es interesante ver eso, ¿no? La frontera de tiempo, o sea, una década después, ¿qué resultados ha dado la reforma universitaria? ¿No? ¿Ha sido bueno? ¿El balance en general es bueno o malo? Porque parte de lo que dice la ley también es, por ejemplo, el hecho de que va a poder haber carreras 100% virtuales. Este sería un poco el segundo aspecto después del licenciamiento permanente. Sobre eso, su opinión, Carla, ¿es positiva, digamos, carreras 100% virtuales? Por ahí quizá no hay demasiada polémica, ¿no? Se entiende que la educación tiene que tener esta faceta de virtualidad también, pero ha sido parte de las modificaciones en la ley. Sí, este tema ha traído mucha controversia porque han habido reacciones de frente negativas a decir rechazo a la 100% virtualidad. Y en realidad creo que hay que ser un poco más críticos con ello. Hoy existen carreras 100% virtuales en las mejores universidades del mundo. Uno ve las páginas web de las universidades mejor rankeadas del mundo, incluidas las universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, y tienen programas 100% virtuales. Entonces, ¿por qué diríamos que ellas lo ofrecen si es que no funciona? Entonces, no se trata de cuestionarnos qué tanto porcentaje de virtualidad puede tener, se trata de cuestionarnos las condiciones para garantizar que haya calidad en esa oferta virtual. ¿Y cuáles son estas condiciones?
Primero, evidentemente, profesores capacitados que puedan manejar ambientes virtuales con metodologías de aprendizaje y enseñanza desde medios virtuales. Segundo, que efectivamente se garantice conectividad y equipamiento para estudiantes, docentes y personal involucrado en la comunidad universitaria. Tercero, que se cuenten con recursos educativos apropiados para la virtualidad, entonces plataformas educativas, sistemas de manejo de información. Entonces, si todo eso se garantiza, pues no habría problema para tener una carrera 100% virtual, considerando además que ya internacionalmente se ofrece y que si no se abre el mercado peruano para ello, pues la gente se puede ir a un mercado internacional. Entonces, ahí creo que es súper importante que la mirada sea no en qué porcentaje de virtualidad se ofrece o no, de hecho la SUNEDU antes permitía hasta 80% de virtualidad, sino en cómo garantizamos las condiciones para que esa virtualidad te ofrezca calidad. Entonces, ¿qué tipo de supervisión tiene que hacer SUNEDU a esas carreras específicamente virtuales para garantizar esa calidad? Nuevamente, eso no se está diciendo de manera explícita en esta norma. Entonces, aquí es bien interesante igual mirar las cifras. En el 2023 hubo un estudio que hizo Apoyo, en el cual ya se evidenciaba que habían cerca de 75.000 estudiantes que no podían acceder a educación superior presencial en sus localidades. Entonces, eso quiere decir que no había opciones. Entonces, una virtualidad abriría opciones de carreras 100% virtuales para que estos chicos y chicas pudieran estudiar. Entonces, también hay que pensar en el acceso. Y no hay que olvidarnos de la calidad. Evidentemente hay carreras y programas universitarios que no pueden ser 100% virtuales porque requieren una presencialidad obligatoria, como, no sé, digamos medicina. Y por eso había una lista publicada de estas carreras. Y eso hay que mantenerlo, hay que diferenciar. Pero hay que ser súper conscientes que llevar la educación a la virtualidad no es un error si se tienen las condiciones. Y entonces la pregunta es cómo se van a garantizar esas condiciones. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos ver el tema, por ejemplo, económico, ¿no? Es decir, la virtualidad ayudaría, por ejemplo, a reducir costos. Tú señalabas que había 75.000 estudiantes que habían quedado un poco al margen de poder continuar con sus estudios, pero la virtualidad reduce costos, la virtualidad, porque yo he conversado con personas muy jóvenes que decían, no, en la virtualidad yo no aprendo, me distraigo, no estoy atenta, prefiero que sea presencial. Personas sí, un poco mayores, cuando es posgrado, maestría, en fin, sí, bueno, la virtualidad sí me cae bien porque no tengo que desplazarme hasta el lugar y yo sí tengo ganas de aprender, en fin. Esos detalles, ¿qué te parecen? Sí, claro. A ver, Perú no tiene la mejor experiencia con la virtualidad y hay que ser súper claros con esto. En pandemia, cuando tanto la educación básica, es decir, los colegios, como las universidades e institutos tuvieron que migrar obligatoriamente a la virtualidad, pues hubieron muchas deficiencias y justamente no se garantizaron estas condiciones de calidad para que se logre la virtualidad efectiva y una virtualidad donde se pueda aprender, ¿no? Comenzando por condiciones de conectividad. La conectividad necesitas no 2 megas, sino por lo menos una cantidad de megas que te permita pues, tener una clase en vivo para una virtualidad sincrónica. Entonces, hay condiciones ahí que es bien importante mirarlas. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que por supuesto que van a preferir la presencialidad y que si tienen la opción de tener la presencialidad y tienen acceso a un medio presencial o semipresencial para poder educarse, pues está súper bien que elijan esa presencialidad. Ahora, lo importante es pensar entonces, si se van a aprobar programas de virtualidad, ¿cómo garantizamos que no pase lo que pasó en pandemia? Es decir, que los profesores intenten hacer lo mismo que hacían en una presencialidad, pero intentan hacerlo por Zoom y que al final no se garantice aprendizaje, o que no haya conectividad, o que no haya equipamiento, o que no haya plataformas. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? ¿No? Ahora, sobre las modalidades de aprendizaje, definitivamente hay competencias que tienen que ser formadas en las personas para aprender a estudiar virtualmente. Yo he sido profesora de maestría virtualmente en una universidad en México, donde el programa era 90% virtual en realidad y solo tuvimos una semana de presencialidad en México. Entonces fue todo un reto para mí como docente lograrlo y para los estudiantes. Muchos de ellos se adaptaron, muchos no. Entonces ahí es una cuestión, yo creo, también de formas de aprendizaje de cada uno, pero lo que es bien importante es que si se lanzan estos programas, lo que se tiene que garantizar es que cumplan todas las condiciones para garantizar educación de calidad. Y eso, digamos,
es necesario tanto para la educación presencial, como para la semipresencial, como para la virtual. Entonces ahí es cómo SUNEDU va a garantizar que esto suceda con estos programas que efectivamente están siendo aceptados. Ahora, este año se conoció la información de que en el consolidado de las últimas universidades creadas, el número total era 11 universidades creadas. ¿Esto es bueno o es malo para el país? Hablo, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes, la Universidad del Braem, la Universidad Tecnológica de Chincha, la Universidad del Folclor José María Arguedas. ¿Necesitamos esas 11 universidades? Es una pregunta bien interesante. De hecho, te refieres a las que anunciaron en el discurso, ¿cierto? A ver, el CAPES tiene un estudio bien interesante respecto de esto, y lo que indican es que toda la creación de estas universidades públicas en localidades diferentes, lo que al final puede traer como riesgo es que no cumplan con poder dar una oferta de calidad en esa localidad. ¿Por qué? Porque, a ver, necesitan docentes con ciertas características para abrir ciertos programas. De por sí en algunas regiones ya del país no hay tantas opciones de personal docente calificado con maestría que llene las mismas universidades que ya existen en regiones. ¿De dónde vamos a sacar unos que efectivamente llenen las universidades que van a crear en localidades? Por otro lado, ¿de dónde va a salir el presupuesto para estas universidades de localidades? O sea, no es que se van a inventar un nuevo presupuesto que nace de la nada, sino que probablemente va a afectar el presupuesto de las universidades que ya existen en las regiones. Entonces, ahí va a ser complicado cómo manejas eso, porque vas a debilitar a una universidad regional que ya existe y que ya funciona y que ya está licenciada en pro de algo nuevo que no necesariamente va a garantizar calidad. Otro problema, y ellos hicieron el estudio, es que las universidades de localidades, que antes existían varias y que fueron cerradas, es que demoraron cerca de 6 o 7 años en poder operar. Entonces, ¿para qué voy a crear nuevas universidades? Supuestamente para cerrar una demanda de acceso que recién va a operar en 6 o 7 años, va a operar a media caña, por decirlo así, porque no va a contar con suficiente personal docente, por ende no va a contar necesariamente con carreras que respondan al mercado laboral, porque no hay quien las enseñe, porque va a contar con escaso presupuesto. Entonces, la solución en realidad sería poder dar más acceso y fortalecer a las universidades de las regiones que ya existen. Las universidades públicas regionales, por ejemplo, podrían tener programas de becas para jóvenes de las localidades, podrían tener residencia, más residencia y mejor calidad de residencia para jóvenes de las localidades para que puedan estudiar en una universidad fortalecida, podrían tener ampliación de docentes en la misma universidad regional que responda a mejores demandas del mercado, en las carreras que enseñan, etc. Entonces, la solución de crear nuevas universidades en localidades, si bien puede sonar muy interesante el hecho de dar más acceso, en la medida que no garantizas calidad, no necesariamente sirve. Habiendo otras soluciones para fortalecer ya la universidad regional que pueden servir mucho mejor. Bueno, en Lima, Carla, tenemos un ejemplo. El 2011, en el gobierno del presidente Alan García, se promulgó la ley de creación de la Universidad Técnica de San Juan de Lurigancho. 2011, estamos 2024 y esta universidad creo que recién le han dado un terreno y se van a destinar, entiendo, 3 millones de soles para la construcción del local, pero claro, recién se va a empezar a construir. ¿Cuándo comenzará a operar? Bueno, no tenemos fecha certera, estamos hablando de una fecha de creación 2011, así que tenemos ejemplos palpables de que no siempre la creación de una universidad quiere decir que ya esta va a plasmarse, se va a concretar, se va a poder realizar las clases. Ahora, si la acreditación es permanente, dicen, por ejemplo, el Estado ya no tiene incentivos para seguir invirtiendo en la educación de las universidades nacionales. ¿Qué te parece ese argumento? Sí, a ver, si el licenciamiento es permanente, efectivamente va a haber un problema de presupuesto para las universidades públicas. ¿Por qué? Porque las universidades públicas recibían un presupuesto específico para cumplir con los requisitos de licenciamiento. Claro. Entonces, si eso se retira, porque ya no tienen que licenciarse porque ahora es permanente, van a, digamos, carecer de ese presupuesto. Ahora, ¿qué se debería estar pensando por eso? Se debería estar trasladando el discurso a
los requisitos de acreditación. Es decir, ya no deberíamos esperar que esas universidades públicas solamente reciban presupuesto adicional para cumplir requisitos mínimos, como tener profesores calificados y agua y desagüe, sino para que efectivamente puedan garantizar educación competitiva con niveles académicos y niveles de gestión que califiquen en estándares internacionales. Entonces, en eso se debería estar pensando la inversión pública para las universidades públicas. Ahora bien, esta norma no está hablando de eso. Esta norma no está incentivando justamente esa movilización de las universidades hacia mejor calidad. Claro, Sino que lo que les está diciendo es, si tienen permanente, ya quédense ahí. Entonces así no estamos garantizando calidad. No, interesante los matices que haces, Carla, porque nos has dicho también esto de, oye, las universidades creadas, ¿van a tener demanda? Sí, claro. En la Universidad Nacional de Carabaya, digamos, ¿va a tener una demanda de estudiantes? Carabaya es una localidad, una provincia, de las primeras provincias del país, ubicada en Puno, ¿no? Entonces es interesante ver esto también. Carla Gamberini ha estado con nosotros, experta en temas educativos, en gestión educativa, directora de Más Educación P. Ha estado con nosotros. Gracias, Carla.